Ya sabés que esto es Mirá, aprovecho para decirles que enseguida vamos a estar hablando con Conrado Stoll sobre la salud del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Pancho le acaba de preguntar al ministro Quirós y le ha enviado saludos afectuosos. También vamos a estar en Villa Azul con Jerónimo Mura y está acá Javier Milei. Yo le dije, medio en broma, medio en chiste, que nunca lo había invitado a ningún programa mío. Ya vas a entender por qué hoy sí quiero que Javier Milei esté acá. Y obviamente Federico Andajasi, Guadalupe Vázquez, Hugo Machiavelli, todo un equipazo de Mirá. Ministro, compartiendo con Pancho, yo no voy a hablar por los porteños, pero veo, porque me muevo en la ciudad, a los porteños muy responsables sobre el tipo de cuidado que tienen que tener en la cuarentena. Y eso me hace ser optimista en el sentido de que así como cuando las autoridades nacionales y de los distritos dicen no se hace esto, no se hace el otro, el cumplimiento del comportamiento individual en la ciudad, digo, el barbijo, la distancia, se cumple a rajatabla. Y por eso hablo, sin ser un especialista, de una cuarentena un poco más inteligente y un poco más flexible en donde se puede hacer. ¿Me hago entender, ministro? Sí, por supuesto, y yo remarco lo que estás diciendo, es un orgullo ser parte de la ciudadanía porteña. La verdad que el cumplimiento y el comportamiento que hemos tenido como ciudadanos en la Ciudad de Buenos Aires ha sido de altísimo valor, así que valoro mucho tu comentario. Y como yo te digo, siempre, cada semana, en base a los datos, podemos aprender alguna otra manera de hacerlo mejor, cuidando siempre todas las dimensiones que podamos cuidar, la económica, la afectiva, la psicológica, la vincular, la familiar. Vamos cada semana sofisticando nuestras medidas y seguramente las semanas venideras aprenderemos a hacerlo cada día mejor. Luis, yo quiero hacer la última pregunta y les agradezco desde ya esta oportunidad. ¿Sirve, ministro, cerrar villas como está haciendo la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo hablo de la ciudad, que es lo que conozco muy bien. Nosotros venimos diciendo y explicando que en la ciudad de Buenos Aires la cantidad de casos que tenemos por día están distribuidos, si bien concentrados en algunos barrios en particular, distribuidos en toda la ciudad. Imagínate que de los 300 o 400 casos que tenemos por día, para poner un ejemplo, del barrio 31 tenemos cerca de 70 u 80 casos. De manera que no parece nada razonable querer separar un barrio que tiene 70 casos del resto de los barrios que tienen los 300 casos que faltan. Por eso decimos, nuestra estrategia es búsqueda individual. Cada uno de los casos que tenemos buscamos sus contactos estrechos, sus convivientes, y testeamos, vamos a testear, ampliamos los testeos, identificamos los enfermos, los distanciamos en los hoteles y así uno a uno vamos evitando que la pandemia progrese. Pero aunque no le contestó concretamente, le contestó indirectamente a Pancho. Pero no cerramos, no aislamos. En la ciudad no se aísla. De acuerdo a los datos que tenemos en la ciudad no tiene ningún sentido aislarlo. Puedo comprender que la situación en la provincia pueda ser un poco diferente, sobre todo porque es el primer barrio popular que tienen, porque está al lado de un gran barrio popular de una enorme cantidad de personas, así que puedo comprender la explicación de por qué lo están haciendo allí, pero no conozco los datos de la provincia para estar seguro. Bueno, ministro, y aprovecho para hacer la última entonces. Yo no recuerdo exactamente cuál era su especialidad, usted me la dijo porque trabajó en el italiano y me dijo cuál era su especialidad, ministro. Sí, yo soy internista, medicina interna, atiendo pacientes de internación. Ahora voy a preguntarle a Conrado Stoll, que es el especialista en la materia, pero ¿sabe qué es lo que tiene el ministro Ginés González García, ¿no? Y el nivel de levedad o peligrosidad de acuerdo a lo que tenga exactamente. Lo tiene claro, ¿no? Sí, claro, no conozco los detalles individuales, pero conozco la patología y no sé la gravedad del hematoma, digamos, de qué magnitud es. No conozco los detalles clínicos de él, por supuesto, y tampoco me gustaría hablarlos en público. Ok, es un hematoma subdural y ahora le vamos a preguntar a Conrado Stoll de qué se trata eso, porque bueno, mi padre tuvo eso y fue muy complicado para él salir porque lo tuvieron que operar. Porque el nivel, yo lo hablo porque lo tuvo mi padre, porque el nivel de sangre que tenía en el cerebro implicaba una operación y cuando empiezan a operar de la cabeza se complica más todavía, pero no quiero hablar más porque médico no soy, solamente tuve esa experiencia. Gracias, ministro, muchísimas gracias. Pancho, gracias, Luis. ¿Algo más, Pancho? Bueno, gracias. Gracias por venir a mi casa un ratito. No, encantado. Y me gusta estar en tu casa. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Un día me quedo por ahí. Dale, cuando quieras. Dale, gracias a ambos. Claro. Bueno, acá está Javier Milei. Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Un gusto. Bueno, yo
voy a hacer mi editorial porque cuando termines de escucharlo, cuando lo terminen de ver y escuchar, van a saber por qué yo lo invité a Javier Milei acá. Pero no quiero dejar de empezar primero por las cosas urgentes y de actualidad. Primero, desde acá deseamos que el ministro Ginés González García se recupere prontamente. Yo lo conozco hace muchos años. Los que tenemos muchos años de profesión, yo soy periodista de los 16 años, así que siempre digo que tengo más años de periodista que de ser humano. No te rías. No. Bueno, Ya vas a llegar. Conocemos a muchos de los dirigentes, así que yo les mando un saludo y un deseo a la familia y al ministro, si está en condiciones de escuchar y ver, o que le digan que deseamos su pronta recuperación. Y saludo a Conrado Stoll, que es precisamente un especialista en esto que está padeciendo el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Conrado, buenas noches, gracias por atendernos. Para no empezar a revolear hipótesis locas o el clásico hablemos sin saber, te queremos escuchar, Conrado. Hola Luis, y también le deseo lo mismo al ministro, por supuesto, que aparte está con un trabajo de una excepcional presión y estrés y difícil. El resumen es este, el hematoma subdural, y lo citaron a él decir que tenía un hematoma subdural viejo, lo cual es crónico. Es uno de los problemas de neurocirugía más frecuentes. Quiere decir que hay sangre, y entendía que vos también lo conocés al problema, sangre entre el cerebro y el cráneo, el hueso de la cabeza. Y esa sangre puede empujar al cerebro o no. Crónico, viejo, quiere decir que tiene más de 3 semanas, puede tener meses. Y a veces puede no hacerse nada al respecto cuando es muy chico, cuando no da ningún síntoma o cuando la persona tiene riesgos para ser operada. Y se lo observa haciendo fotos, tomografía computada, cada tanto tiempo. ¿Cómo sabés que es viejo o nuevo alguien que se golpeó ayer y lo tienes de ayer? Por el color del hematoma en la tomografía computada. Los viejos son oscuros. Seguramente le hicieron esa foto, vieron algo negro y saben que es un hematoma subdural crónico. Perdón, Conrado. Eso sale en una tomografía y se ve obviamente dentro de la cabeza. No es que se le nota a simple vista, ¿no? No está sobre la piel ese hematoma. No. Por debajo del cráneo, por debajo del hueso que tenemos de la cabeza y por encima del cerebro, entre el cerebro y el hueso. Y es interesante porque es una de las pocas patologías del cerebro que se ve muy bien en la tomografía. La mayoría de las demás se ven mejor en resonancia magnética. Pero la tomografía te da la respuesta perfectamente. Ahora, el tema del crónico es que a veces puede haber una pequeña hemorragia y eso lo hace crecer de repente. Lo podés tener meses y repentinamente crece porque hay un poquito más de sangre adentro. Y eso es lo que puede hacer que dé síntomas. Él relató aparentemente síntomas en el brazo izquierdo. Puede haber tenido una pequeña hemorragia, puede haber crecido un poco. Ahí está el algoritmo que tienen que usar los expertos que lo vean para tomar la decisión de si lo dejan ir y la causa de esto ¿qué puede ser? Algunas personas por el corazón toman aspirina o licuantes de sangre, eso lo puede hacer crecer, u otros fenómenos. La causa más común es traumatismo. Pero la decisión no es tan simple, ¿eh? Es un procedimiento relativamente simple el sacarlos. Es una cosa muy común, como dije antes, pero la decisión final de si se los sigue mirando con fotos cada tanto tiempo o si vos decidís sacarlos, te recuerdo, Luis, que Cristina Kirchner, un sábado 5 de octubre, tuvo esto. Fue muy confuso porque entró a ser evaluada por arritmia cardíaca y salió con diagnóstico de hematoma subdural. La mandaron a la Quinta de Olivos por unos días a descansar y al día siguiente entró de urgencia a la Fundación Favaloro a operarse el hematoma subdural porque tuvo síntomas justamente en el brazo izquierdo, lo mismo, parestesias, adormecimiento del brazo izquierdo, que es un síntoma común de esto. Así que ahora lo que queda por hacerse es decidir el tratamiento, ¿o no? Ahora, Conrado, yo hablo de la experiencia personal. En el caso de mi padre, tuvieron que operarlo, entiendo que por la hematoma, porque la hematoma era demasiado grande o estaba invadiendo demasiado el cerebro. Y que cuando un hematoma invade el cerebro empiezan a perder las funciones las personas, entiendo yo, y que una vez que te operan, por más que sea el mejor neurocirujano, yo creo que estuvo en manos de un gran neurocirujano, el doctor Jean Paul, que aprovecho para saludarlo, es muy complicado desarmar todo ese armado que se produce precisamente por esa isquemia que avanza. Por ahí estoy diciendo pavadas, te escucho de nuevo. Lo que decís es correcto, es una patología traicionera. Sabemos que hay pacientes que están muy bien y como te digo, repentinamente crece
Y ahí vienen los criterios. Si tiene más de cierto tamaño, se usa 1 centímetro, es un criterio. Si el cerebro se llega a ver deformado en lo más mínimo, si el síntoma es importante, porque si alguien tuvo adormecimiento unos segundos, no es importante, pero si la persona aparece con una debilidad del brazo, esos son criterios claros y obvios de cirugía. Y tenés razón en lo que decís, porque si no lo sacás en ese momento, puede empeorar mucho más o ser irreversible el problema. Pero si esto es crónico, y de nuevo, no estoy hablando de nadie en especial, estoy hablando de hematoma subdural crónico en general. En hematoma subdural crónico tenés que evaluar diferentes variables para tomar la decisión, paciente por paciente, en qué haces. En general se decide sacarlos por esta eventualidad de que pueden crecer repentinamente. Y sobre todo si dan síntomas, cuando dan síntomas. Esos son los criterios usuales. Después, caso por caso, uno toma la decisión. Y lo que me falta, siempre pensando en lo que nos sucedió en mi familia, ¿esa isquemia se produjo por un golpe? ¿Se produjo por un golpe? ¿Se puede haber producido por un golpe en la cabeza? ¿Por estrés? ¿Por alta presión? ¿O por qué? Sí, es una hemorragia entonces, esto es pérdida de sangre, es sangre que salió de venas y se acumuló en ese lugar, no es adentro del cerebro, no es una ACV per se. Entonces es sangre que se acumuló así, la causa más común es traumatismo de cráneo, puede pasar en gente muy joven, pero mucho más común en la gente de más de 60 años, en los que toman medicamentos que diluyen la sangre, antiinflamatorios, aspirina para prevenir un infarto, licuantes de la sangre para arritmia. Esas son las causas más comunes y espontáneo. Incluso puede pasar que no tengas golpe, no tomes medicamento y espontáneamente se rompe una venita, se acumula la sangre. El estrés, descartalo. Todo el mundo tiene estrés, podría estar la gente preocupada, pero definitivamente el estrés no es una causa de hematoma subdural. No es una causa de hematoma subdural. No. ¿La alta presión sí? No, tampoco. Presión alta, tampoco. La presión alta se puede complicar, hay tratamientos para la presión alta que las pastillas pueden ayudar en el tratamiento de los hematomas subdurales. No, pero el tener presión alta es muy grave para tener un taponamiento de una arteria adentro del cerebro, una ruptura de una arteria adentro del cerebro, pero no para el hematoma subdural. Espéreme un segundito, que la tengo Guadalupe acá, que me parece, me picotea como decime, Guadalupe, buenas noches. Más detalles. Él refirió que hace un par de días que viene con el hormigueo en el brazo izquierdo y, es hipertenso, además, obviamente, del tema del sobrepeso, pero no tiene ninguna relación. Nada de eso tiene ninguna relación. Los síntomas son muy importantes. El neurólogo neurocirujano que lo está viendo lo sabe perfectamente. Y en este momento está correlacionando el tamaño del hematoma subdural con la validez de esos síntomas, confirmando que realmente no es que se le durmió el brazo mientras dormía a la noche, lo cual no puede pasar a cualquiera. Pero si el síntoma es válido y correlacionable con el hematoma está del lado derecho, y las parestesias, el adormecimiento del brazo izquierdo, eso es correlacionable. Entonces esos médicos deben estar correlacionando eso para tomar la decisión final. Conrado, de si tratar, no. Siempre es un placer hablar con vos, quitarte un poco de tiempo. Te quito unos segundos más, sé que tenés mucho que hacer. Recién estamos hablando con el ministro de Salud, Quirós, y yo me vengo preguntando, obviamente yo, de nuevo, no soy ningún especialista, ¿por qué no hacer un aislamiento, una cuarentena, un poco más inteligente y diversificada? Te escucho a vos y me decís, testeos, pero mucho más testeos por día, mientras tanto aislamiento, pero yo miro el movimiento de la Ciudad de Buenos Aires, de las calles de la Ciudad de Buenos Aires, de los comercios, un nivel de responsabilidad de toda la gente debe ser por miedo, pero el nivel de responsabilidad, si lo tengo que medir en porcentaje, es el 100%, altísimo. ¿No hay oportunidad de hacer en la ciudad, en algunos otros lugares, una cuarentena o un aislamiento un poco más flexible o inteligente, con protocolos un poco más específicos y detallados, Conrado? El ministro es muy competente, te das cuenta, y prudente además. Pero la respuesta a lo tuyo es sí. Pero ya sabes, y lo hemos hablado y estás de acuerdo, y estaba de acuerdo Bernie hace unos días, en que eso tiene que estar acompañado de testeo. No podés hacer lo que estás diciendo, estás aumentando el riesgo si haces solo lo que estás diciendo vos. Pero sí se puede flexibilizar aumentando el testeo. Y si no alcanzan los test, hay que empezar a hacer el testeo que propusieron en Alemania, muy básico, que se llama pool, que es, vos haces 15 personas juntas, una PCR para 15 personas. Si da negativo,
ya sacaste esos 15, los eliminás, ninguno de esos está infectado. Ahora, vos a 15 les haces una PCR, uno solo gastás para 15 personas. Si llega a dar positivo, ahí no sabés cuál está positivo, ahí tenés que hacer 15, te tenés que hacer una cada uno. Pero los que te vayan dando negativo, estás ahorrando un montón de test. Eso es lo que hicieron en Alemania y cuando vos haces la cuenta, ahorrás miles de test y podés testear miles de personas más. Entonces, se llaman test agrupados, de a 10 o 15 personas usando un solo kit, a ver si te da negativo o positivo. Qué bárbaro En la eso. provincia de Buenos Aires. Perdón, qué bárbaro eso, ¿no? ¿Cómo, de nuevo estamos aprendiendo? ¿Cómo se llama ese sistema? Pool viene como de pileta, de agrupar de gente y para ahorrar, aún en países con recursos tan altos como Alemania, con un nivel de testeo altísimo como tenía Alemania, lo hicieron en un momento dado para eliminar gente más fácilmente. Pero no hay forma. Para despejar las sospechas, eso. Pero recién el ministro Quirós decía esa curva que baja y entonces cae el número de contagios. Eso solo se logra en un tiempo razonable testeando. Si no, estás en una cuarentena muy prolongada. Va a llegar el máximo, va a bajar la curva eventualmente, pero puede llevar realmente muchas semanas, como él dice. Más evidencias, se necesita más. Si estuviésemos hablando de forense, diríamos, se necesitan más evidencias para saber en qué punto estamos. Y la última, Conrado, a pesar de que te tuvimos acá, estaba Bernie allá, porque ahí de nuevo crece la discusión sobre, habría que aislar los barrios privados, los edificios, ¿no son de diferentes características? Perdón, Conrado, así como yo ayer escuché a Regazzoni diciendo, cuidado que no son solamente los adultos mayores los grupos de riesgo, también los pobres, también los geriátricos que se contagiaron en esos geriátricos. Digo, no puede ser la idea de que si pasó eso en Villa Azul y hay discusión sobre el aislamiento, si llega a pasar en un barrio de la ciudad, vamos a aislar todo el barrio de la ciudad. No es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Carlos Regazzoni tiene razón. Vulnerables son muchos grupos, y me estás nombrando ahí los principales. Bajo nivel socioeconómico, el mayor. No fue tan destacado en el hemisferio norte porque tienen poco realmente. Pero de los geriátricos en el hemisferio norte te hablan todo el tiempo porque un porcentaje del más alto de las muertes fue en los geriátricos, que aparte tienen muchos más que nosotros. Con respecto a aislar, no hay que mezclar la ideología. En lugares que hay más recursos económicos, bueno, necesitas aislar, vallar el lugar. Tenés que testear, que la gente, instruirla que se tienen que quedar, testearlos para ver quién está infectado, hacer la pesquisa de los contactos para aislarlos también por el riesgo, por supuesto, o testearlos, que es lo ideal, pero no hace falta un vallado. La verdad que en un lugar, como escuchábamos el otro día, que sale barro de la canilla, en ese lugar estás protegiendo a esas personas si vos los aislás, al mismo tiempo que das apoyo logístico, con comida, con plata, con apoyo emocional, trabajadores sociales, y los testeás. Y quizás de esos lugares que los podés vallar o aislar físicamente, sacás a la gente mayor de 75 años, salvarlos, porque señores de 75 años sin recursos económicos tienen mucha más enfermedad acumulada que el que tiene alto ingreso, y por eso tienen mucho más riesgo de morirse si se pescan, si se infectan con este virus. O para el que tiene para el que tiene alguna urgencia. Son unos segundos más, Conrado, te prometo que ya te libero. A propósito de eso, en la Villa Azul está Jerónimo Mura. Jerónimo, ¿qué está pasando ahí? ¿La gente sigue reclamando o está un poco más tranquila la cosa? Hola Luis, buenas noches. La verdad que el clima que se ha generado es tenso, La información que tenemos nosotros, y te cuento porque no te lo puedo mostrar, lamentablemente han instalado las autoridades un doble vallado aquí en la parte de Avellaneda de Villa Azul que no nos permite a nosotros acceder a los pasillos de la villa. Está bien, pero perdón, discúlpame, Jero, discúlpame que te diga, Sí. Está bien, yo sé que va en contra de la cobertura más real, Está bien que no nos permitan acceder a los pasillos de un lugar que está aislado por las infecciones, o por la sospecha de infecciones. Sí. Perdón, Jerónimo Mura, yo me hago cargo de lo que digo, después si quieren lo discutimos, pero está bien que no le permitan al periodismo y a nadie acceder a un lugar como Villa Azul en este contexto y en estas circunstancias. Adelante, Jerónimo. Exactamente, bueno, y decimos que entonces hay varios vecinos, me dicen que un grupo que si bien no es mayoritario, se habla de aproximadamente unas 30 personas, 20 personas, que en la tarde de hoy salieron de sus casas a pedir hisopados masivos, a que les hagan testeos. Vos sabés que la gente acá, Luis, en Villa Azul, finge tener síntomas y se acerca a las salitas de la zona, a los puestos ambulantes, para que justamente les hagan los testeos. Y claro.
Y claro, Bueno, porque están importante- desesperados, claro que sí, sí. Sí, lo importante, Luis, es que mañana, acá del otro lado del acceso sudeste, Muy bien. cambia el paradigma prácticamente. Se viene el primer relevamiento oficial del operativo Detectar en Villa Itatí, un lugar donde hay aproximadamente 50.000 personas. Ellos no están aislados. Ujú. Estuvimos hoy ahí y no Muy les bien. gusta nada la idea de un aislamiento, ¿eh? Entiendo, claro. Como encima se deben sentir encerrados y desesperados. Gracias, Jerónimo. Hasta luego. Conrado, hablando de test de detección y ya te dejo, ya te libero. ¿Están saliendo los test, esos, los famosos test que presentó el CONICET hace un tiempo? ¿Se están produciendo? ¿Son cientos, son decenas, son miles? ¿Están en el mercado? No en el mercado, ¿están disponibles ya? Primero te digo que tenías razón lo que vos estabas diciendo recién. En Estados Unidos fue excepcional que dejaran pasar periodistas a lo que se llamaba zonas calientes de infección, porque es para protegerlos justamente, así que está muy bien que no los dejen pasar. Qué bien que la gente pida que los testeen. Me parece notable que ellos mismos estén pidiendo eso. Y, ¿sabes qué? En un lugar que tiene 60% de casos positivos, tenemos que olvidarnos de lo que se llama el caso sospechoso. Hay que testear a todos los posibles porque todos en ese lugar son sospechosos. Con respecto a lo que me preguntaste, tenés que preguntarle al doctor Salvareza, al CONICET. Lo Sí. anunciaron muy fuertemente. Me parece Estamos interesante buscando. porque este es un test conocido, muy conocido, que sería fabuloso que se fabrique en el país y no dependamos de otros para tenerlo. Y se hace en una hora, o sea que en el momento, en una hora, vos sabés si esa familia tiene infectados o no. Y es un método que identifica el virus, igual que la PCR, pero mucho más rápido. Te insisto, la razón que lo retrasa me parece que es que deben estar determinando si tienen muchos falsos negativos y falsos positivos. Eso es lo que se ha anunciado con respecto a este tipo de test. Gracias, que tienen algún Conrado. problema. Gracias, Conrado. Como siempre, Gracias. como el tiempo te dejo seguir trabajando, con muchas consultas Gracias. en la Argentina y en el mundo. Conrado Stoll, obviamente, además es muy fluido para comunicar y responde con datos, ¿no? Eso está muy bueno. Volvemos a Villa Azul cuando lo dispongan y si hay alguna información. Y ahora sí me voy a detener, si me permiten, a hacer mi editorial. Voy a tratar de hacerlo breve y rápidamente. Esto también tiene que ver con los años. No es periodismo de deducción, sino memoria de datos. Por eso digo que Alberto Fernández y Cristina ya están pareciendo los nuevos dueños de la Argentina quebrada. Los que conocieron a Néstor Kirchner desde que empezó a hacer política, y nosotros lo venimos investigando desde hace años, desde que empezó a hacer política en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, recuerdan de memoria el mecanismo, me hago cargo, cuasi extorsivo que usaban. La utilización de la información, el poder y la caja del Estado para silenciar, premiar, amenazar, apretar a empresas, individuos, medios, periodistas, ahí en ese pequeño mundo que en ese momento era Río Gallegos. Algo que estaría sucediendo ahora mismo, pero a nivel nacional, y gracias al enorme y desmesurado poder que está adquiriendo el Estado en el medio de la pandemia. Está Javier Milei acá, y obviamente te va a hablar de lo grande que es el Estado. No importa lo que uno piense, yo tengo muchas diferencias con los liberales puros, o como dice Milei, con el anarco... ¿Cómo decís que sos, Milei, vos? Anarcocapitalista. Anarcocapitalista. Bueno. En Río Gallegos, Kirchner lo usaba de la siguiente manera. Esto es práctico. Con pleno conocimiento de la lista de los deudores del Banco de Santa Cruz, que tenía en ese momento, y la dinámica de los pagos. ¿Sabés cómo hacía Kirchner? Llamaba él mismo a algunos que le debían al banco oficial. Seguime, Federico, porque es apasionante esto, ¿eh? Llamaba a cada uno de los que se habían atrasado. Entonces le decían, ¿necesitas algo? Te damos. Bueno, quienes conocen los detalles de la trama sostienen que los pedidos de Kirchner a los comerciantes, empresarios, simples particulares en Río Gallegos, que figuraban en la lista del miedo porque eran deudores del banco, eran de los más variados y estrambóticos esos pedidos. Y lo empezó a hacer cuando asumió como intendente Néstor Kirchner, en 1987. ¿Qué hacía Kirchner? Le pedía a los deudores, que estaban ahorcados, desde apoyo político, a través de la firma de solicitadas, hasta dinero para la campaña. Y los hombres de Néstor, que estaban alrededor de él,
prometían a los deudores desde nuevos créditos hasta la licuación de la deuda por métodos poco ortodoxos y, por supuesto, al margen de cualquier normativa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Federico, ¿me estás entendiendo, no? Sí, sí. Bueno. Y no solo en su momento apretaban a los deudores, también pedían coimas a cambios de créditos en el Banco de Santa Cruz. Yo conté un caso. En El dueño de la Argentina, un libro que escribí y publiqué hace ya muchos años, muchísimo, cuando Kirchner todavía estaba vivo, eso para algunos que dicen, ¿por qué no te aviaste con...? Yo lo publiqué cuando Kirchner estaba vivo. Es más, uno de los primeros ejemplares se lo mandé al propio Néstor Kirchner, aunque no era presidente, pero tenía su oficina en la Casa de Gobierno. Y el libro empieza con la crónica de un pedido de coimas al dueño de una empresa a cambio de un crédito de $3 millones del Banco de Santa Cruz. El hombre de negocio lo necesitaba para terminar la construcción de un dique. Era un empresario, es un empresario, bueno, no sé ahora de qué se dedica, un empresario de la industria naval. Se llama Juan Antonio Torresín, no es que te dé un ejemplo. Juan Antonio Torresín, nombre y apellido. Y los hechos me los contó con lujo de detalles, y yo los fui confirmando, el ex vicegobernador de Santa Cruz, Eduardo Chiquito Arnold. Por eso, yo te digo, lo que escribo, yo lo suscribo, aunque haya pasado muchos años, y no fue desmentido. La primera edición de ese libro, El dueño, se publicó en noviembre de 2009. Ya se vendieron, y se siguen vendiendo, por suerte, cientos de miles de ejemplares. Ninguna desmentida. Más allá del papelón que hizo Víctor Hugo Morales en la presentación, el hombre que levanta el dedo con la mano izquierda y recibe dinero con la mano derecha, cuando vino a la presentación a intentar kirchnerearme la presentación, un gran agente de marketing, porque a partir de ese momento se vendió como loco el libro. Ese trabajo nunca nadie lo desmintió, porque se trata de un mecanismo. En ese libro contamos también cómo fue que Lázaro Báez terminó de hacerse amigo y después socio de Néstor Kirchner. Lo conoce muy poca gente en Río Gallegos, pero lo saben bien. Néstor Kirchner consiguió la lista completa de deudores del Banco de Santa Cruz por primera vez, porque ¿quién se la dio? Le dijo, tengo algo para vos. Es algo muy valioso. A ver qué tenés. Lista de deudores del Banco de Santa Cruz. Lázaro Báez. Hoy preso, ¿no? A partir de ese momento, Néstor y Lázaro se hicieron inseparables, hasta volverse socios. Porque el funcionario usó esa información sensible para extorsionar a muchos de los deudores del Banco de Santa Cruz, que era el único prestamista de la época. Acá me estoy metiendo con la economía. ¿Se entiende lo que digo, no? Está clarísimo. Bueno. Igual que Arnold, dirigentes como Mariana Zubik y Rafael Flores conocen bien el mecanismo. Hablando de Mariana Zubik y Rafael Flores, ¿después me mostrás ese video de Rudy Ulloa violando la cuarentena? Sí, claro. Hugo Machiavelli. Sí, por supuesto. Te saludé, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno. Cuando Arnold se lo intentó advertir al entonces presidente Eduardo Duhalde, estaba a punto de bendecir a Kirchner. Arnold dijo, para evitar que lo bendijera a Kirchner, le dijo, mirá cómo se maneja Néstor Kirchner acá, ¿eh? Era el candidato a presidente, uno de los que sonaba. Duhalde le respondió, no te preocupes, chiquito. Chiquito le dicen a Arnold porque es muy grande. Si quieren hacer lo mismo con el país, no va a poder. Una cosa es Río Gallegos, Santa Cruz, y otra cosa es la República Argentina. Palabra más, palabra menos, decía, todavía hay instrumentos para evitar este tipo de situaciones. Duhalde. Bien, Duhalde, el mismo que dijo el que puso dólares recibirá dólares. El que después de haber tenido una presidencia, a mi criterio accidentada pero digna, terminó en caída libre hasta transformarse hoy en el actual abogado defensor de Silvio Carzoglio, el juez que se negó a dictar la prisión preventiva de Pablo Moyano en la causa por asociación ilícita para defraudar Independiente. Duhalde, digo, se volvió a equivocar. Porque si uno analiza cómo se mueven ahora, parece que están repitiendo este mecanismo cuasi extorsivo también a nivel nacional. Te lo voy a explicar sencillito. Es que Cristina, ahora entiendo junto al presidente, Alberto Fernández, acaban de transformar los ATP en un mecanismo parecido al de la lista de deudores del Banco de Santa Cruz. ¿Y por qué hacen esto? Porque están favorecidos por la época, por el COVID-19 y la destrucción de la economía.
Los ATP son los programas Que pagan los sueldos de sí, los pero ¿cómo, es la sigla de ayuda... Ahora vamos, es un programa de ayuda a las empresas. Sí, exactamente. Bueno, te lo voy a contar sencillo. Ahí está. Ya me acordé. Se denomina ATP al programa asistencial de trabajo y la producción que asigna hasta el 50% de un salario de un trabajador a las empresas que soportan una brutal caída de su facturación debido a la pandemia. Pero acceder al programa ATP de asistencia al trabajo y la producción a las empresas del Estado, al acceder, el Estado, no el gobierno, el Estado te exige determinados requisitos. Uno de ellos, ¿sabes cuál es? Es que se le permite al propio Estado la publicación de la lista de empresas, empresarios y empleados. Y no solo eso, empresarios, accionistas, la lista de empleados y la cantidad de dinero que el Estado aporta, al borde del secreto fiscal. Yo estuve averiguando, parece que la aplicación, esto está al borde de la violación del secreto fiscal, pero parece que la aplicación, cuando vos te metés, yo no lo hice, pero me contaron, te dice, mire que para que le demos, usted tiene que facturar menos que el año pasado tanto, tiene que tener tantos empleados, y tiene que permitir al Estado que se publique la lista de... La letra chica. A ver, espera. El argumento en un país normal, cuando vos lo escuchás, estás haciendo la aplicación, ¿no? Pero te metes en la aplicación. En un país normal, con dirigentes políticos civilizados, podría ser atendible. Publicamos la lista de beneficiados del Estado, publicarla ayudaría a garantizar la transparencia informativa. Pero en la Argentina, de Cristina y sus muchachos, yo desconfío, para mí se transforma en una bomba de tiempo para una larga lista de personas, compañías y en especial de los medios de comunicación. Funciona en la cabeza de este gobierno, como la vieja lista de deudores del Banco de Santa Cruz. ¿Se entiende a dónde quería llegar, no? Bueno. Yo, ¿sabés cuando lo empecé a percibir? Ya termino, Javier, y te dejo hablar. Y a usted también, porque hay que tomarse el tiempo para explicarlo. Están los intendentes de Valenzuela y Grindetti también. ¿Cuándo empecé a percibir esto? Lo empecé a percibir de manera clara el viernes pasado, cuando me mostraron el cartel de propaganda que apareció en algunas calles de la ciudad de Buenos Aires. Un cartel en el que aparece un trabajador de la industria del calzado, el señor se llama, a ver, producción, ahí está, Marcelo Viñuela, acá está, con la foto incluida, con la siguiente leyenda, escuchá, salarios 50% pagados por el, parame ahí, Gobierno Nacional, Wow. Era y es un tremendo error de concepción. Un tremendo error de concepción. De hecho, hasta donde tengo entendido, periodistas de La Nación se lo hicieron saber al propio gobierno, ni bien se enteraron. El gobierno es una cosa y el Estado es otro. Y los funcionarios del gobierno prometieron que lo iban a modificar. ¿Saben si lo modificaron? ¿Eso alguien sabe si lo modificaron? No, pero es igualmente grave, Luis, porque sí. que digan el Estado, que está administrado por este gobierno, también es obsceno. No, bueno, pero sí, no es mentira. No es mentira. El Estado no es mentira, en todo caso lo discutimos. Sí. Okay. Pero es necesario que el Estado y el gobierno no se confundan. No se trata de una ayuda del gobierno, se trata de una compensación del Estado, una compensación derivada de la decisión del gobierno de mandar a las empresas y sus empleados a cumplir una cuarentena estricta. Cuarentena estricta que salva vidas, que salvó vidas, yo estoy de acuerdo con eso, y que al mismo tiempo está destrozando la economía y que se debería empezar a revisar. Sugiero yo, sin imponer nada, para que no termine de explotar todos. Pero cuando me mostraron ese cartel, pensé, yo no creo que haya sido en el fondo un gran error. Es como conciben Cristina, la Cámpora, y ahora, evidentemente, Alberto Fernández también, lo lamento, al Estado, como si fueran sus dueños, como si fueran inquilinos de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, no inquilinos, como si fueran sus propietarios.
Son inquilinos. 4 años. Si los reeligen otros 4 años más, siguen siendo inquilinos. Son nuestros servidores, señor presidente y señora vicepresidenta. Y no deben utilizar esto para doblegar empresarios, sindicalistas, jueces y periodistas, usando la información del Estado para apretar, extorsionar, condicionar e instalar falsas verdades. Lo acaban de hacer con Javier Milei, un economista que está acá con nosotros y por eso está acá. ¿De qué te acusaron, Javier Milei? Bueno, básicamente de lo que se me acusó y el medio de propaganda oficial, como es el canal C5N, digamos, me estuvo escrachando, acusándome de planero y diciendo que yo había pedido un ATP. Y eso es falso, porque básicamente los ATPs los piden las empresas. Entonces, digamos, y con esos fondos después las empresas le pagan a sus empleados. Sí, aclaremos que pedir para las empresas un ATP no es ningún delito, es un mecanismo de compensación que te propone el Estado. Claro, exacto. A ver, digamos, cuando el Estado determina que vos te vas a quedar sin ingreso porque no te deja operar, básicamente, y te obliga a seguir pagando impuestos, y te obliga a mantener la cantidad de empleados, y te obliga a pagarle los sueldos, vos tenés un desbalance financiero enorme, entonces ahí aparece la AFIP como mecanismo para dar asistencia a las empresas que quedan en ese desequilibrio financiero. ¿La AFIP o la ANSES? El punto es el siguiente, como AFIP no paga cosas, no hace los pagos, esa información, ese secreto fiscal, pasa a ANSES y mantiene el mismo estatus la información. Esta es la parte que es grave. O sea, eso constituye un delito, digo, que se haya, digamos, publicado la información y que se conozca. A ver, perdón. Vos recibiste como empleado de una empresa X. Exacto. Un salario que te firmó y que te distribuyó la ANSES. A ver, cuando yo de hecho recibo el salario, digamos, viene el pago, me faltaba parte de la plata. Básicamente porque después me entero que el día 7 me depositaba ANSES. Es decir, porque la empresa había adherido a este programa ATP. Básicamente, a ver, yo tengo un acuerdo con la empresa. La forma en la cual la empresa se financia para pagar mi sueldo no es un problema mío. Es decir, esto es para la gente de C5N que tanto me escrachó con tanta virulencia. Es decir, la empresa hace un acuerdo, digamos, con AFIP, recibe el beneficio y de ahí, digamos, paga a sus empleados y es así como se da el pago. Por lo tanto, digamos, ahí está la primer gran mentira de estos periodistas. Esperemos un segundito. Decirle por favor a los intendentes que en 2 minutos más a lo sumo lo empiezo a conversar con ellos. Gracias. Dale, Javier. Pero hay 2 cuestiones muy graves. La primera es violentar el secreto fiscal. Eso, digamos, constituye un delito. Pero hay algo que todavía es muchísimo más grave. Y es que el día 17 de mayo, el señor Leandro Santoro, el vocero no oficial del presidente Fernández, Alberto Fernández, salió a escrachar por Twitter y a amenazar que no sea cosa que fuera que se encontrara un periodista económico quejándose de los efectos inflacionarios de la emisión monetaria y que él no quería ver que vaya a cobrar un ATP porque eso está mal y que era tan grave como alguien que hiciera lobby, ¿sí?, por los títulos públicos y después estuviera teniendo esos títulos públicos. Yo le escribí a Leandro Santoro preguntándole eso y él me dijo que no te había nombrado a vos. No, claro, no nombró explícitamente. Ahora, la pregunta es, veamos, digamos, cuáles son los nombres que se relevaron, digamos. Que se revelaron. Claro, sí. ¿Cuáles son los nombres? ¿Cuáles son? Digo, aparece mi nombre, que yo soy una persona que trabaja en relación de dependencia, y aparecieron los nombres de empresarios. ¿De quiénes? No importa, no viene el caso. Okay. Pero entonces, digo, no le mapean los datos. O sea, aparte lo hizo el 17 de mayo. ¿Me esperas un segundito más, Javier? Perdón, te tengo que interrumpir para cumplir con todo el mundo. Estamos en comunicación con los intendentes de 3 de febrero y de Lanús, Diego Valenzuela y Grindetti. Grindetti, buenas noches. Valenzuela, buenas noches. Perdón por la demora, para aprovechar el tiempo. Sí. Empiezo por Diego. Diego,
Lo que está pasando en Villa Azul, ¿los preocupa mucho? ¿Ven que puede ser un problema que se puede extrapolar a los lugares que ustedes administran y gestionan? Hola Luis, buenas noches, gracias por invitarme. Desde ya estamos transitando una pandemia, no hay vacuna, el epicentro del contagio siempre es la zona de mayor densidad poblacional y especialmente si hay hacinamiento y si hay falta de limpieza y si las prácticas no son las adecuadas desde el punto de vista de los cuidados. Así que estamos promoviendo todo eso, creo que hay un foco natural posible en los barrios populares, no en exclusividad, pero es una zona vulnerable. Por eso desde los estados municipales estamos trabajando mucho, ahora que el pico se nota que ha llegado porque se han acelerado los contagios en el AMBA, que es la zona donde tiene la gran mayoría del problema en todo el país, es trabajar allí en la prevención. Yo lo llamo la búsqueda activa de febriles. Estamos monitoreando muchas personas, tomando la fiebre, haciendo desinfección de barrios como por ejemplo el Ejército de los Andes, el Fuerte Apache, Puerta 8. Estamos incluso, Luis, haciendo testeos desde los municipios. Claramente falta testeo en la provincia de Buenos Aires. Nos han comprometido para la semana que viene el plan Detectar. Mientras tanto, yo puse una camioneta con una mampara en el medio para separar al paciente del médico y en el caso de encontrar síntomas, fiebre o pérdida de olfato, hacemos el hisopado y lo mandamos al hospital. Entiendo, Diego. Ustedes, si les pasara lo mismo que le pasó a la Villa Azul, ¿aislarían o no aislarían? Bueno, ahí vamos a tomar, ojalá no suceda, una decisión conjunta, coordinada con el gobierno nacional y provincial, porque un barrio grande, de alta densidad poblacional, no es una responsabilidad solamente del gobierno municipal. Claramente lo que hay que hacer, Luis, es evitar que circule el virus. Por eso lo primero es la prevención, porque en estos lugares es donde es más factible, si no hacemos lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer, es que haya contagios rápidos y masivos. Néstor Grindetti, ¿ustedes aislarían si tuviesen que aislar? En conversaciones anteriores, usted me ha dicho que tienen barrios populares, no sé si tienen la misma característica, para decirlo de alguna manera, topográfica que Villa Azul. Buenas noches. Sí, tenemos barrios que pueden ser similares a este barrio vecinos. Respecto del aislamiento, como bien decía Diego, es una decisión que se tomaría en función de lo que opinen o de lo que surja de los protocolos nacionales y provinciales, una decisión que realmente nos trasciende. Nosotros lo que tenemos hoy sí en los barrios es un despliegue territorial muy importante a partir y los dos municipios, el municipio de Diego también, de la red AMBA que se formó en el gobierno de María Eugenia Vidal, son 17 salas repartidas por todo el distrito, integrada al SAME, que tiene 17 ambulancias, y eso nos permite estar monitoreando continuamente, como bien decía Diego, la toma de fiebre, ver los síntomas, es decir, tener un triage continuo, donde la verdad que se suma... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, lo escucho perfectamente, intendente, se lo está viendo y escuchando perfectamente. ¿Se suma? No, listo, porque se me cortó a mí acá. Pero no, les decía, nosotros hacemos un triage continuo, donde además la semana pasada se sumó la provincia de Buenos Aires, en un barrio muy importante, que es el barrio La Fe, y se hizo integralmente en todo el barrio una consulta con los vecinos y un hisopado en aquellos que correspondía. Así que la presencia está. Hoy en Lanús, por suerte, no tenemos un foco grande en un solo barrio, sino que los casos que hemos tenido hasta ahora están diseminados por todo el distrito. Grindetti, déjeme pedirle disculpas por el poco tiempo, hacer la última pregunta y lo mismo voy a hacer con Diego Valenzuela. ¿Ustedes tienen suficiente kit de testeos como para testar o dependen del gobierno de la provincia? No, nosotros hacemos con el gobierno de la provincia. Lo que se hacen en conjunto, se detectan los casos sospechosos y se acuerda, se pide a provincia el testeo, se hace el testeo y se manda al Hospital Provincial de Lanús, que en 24 horas nos da el diagnóstico. Y la última pregunta, Néstor, que me olvidé. ¿Cuántos contagiados de COVID tienen en el distrito? O sea, hasta ahora 197, de los cuales 41 ya están dados de alta, y hasta ahora 2 fallecidos. Gracias por el tiempo, intendente. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Sus números, Diego Valenzuela. Bueno, nosotros andamos por los 120 casos, unos 40 recuperados, pero se ha acelerado el contagio en los últimos días. Por eso estamos poniendo prioridad a los barrios populares, a los geriátricos, a los adultos mayores.
Pero también, Luis, yo te escuchaba antes, creo que es momento de debatir, y no hay que tenerle miedo a esto, una cuarentena inteligente e informada, con más testeos, donde también pongamos en debate el trabajo, donde pongamos en debate la necesidad de los comerciantes. Yo creo que lo podemos hacer bien, cuidando la salud, con protocolos, especialmente el comercio de barrio, porque no podemos correr el riesgo de que nos cierren muchas empresas y comercios, dado que no hay vacuna, vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Gracias, Diego, y perdón el poco tiempo, ¿eh? Un abrazo, gracias. Bueno, yo vuelvo con Milei, que era lo que habíamos prometido. A ver, hay que empezar a plantear una cuarentena inteligente, ¿no? Bueno, las cuarentenas tienen que ser inteligentes, por supuesto. No, por supuesto. pero digo, un poquito, no sé si la palabra es sofisticada, más con mayores protocolos, ¿no? A ver, más vertical. Me parece que ese es el secreto, se ha puesto en práctica en varios países con mucho éxito, mucho éxito. A ver, lo que está pasando es que se están multiplicando los casos y esto va a pasar con cuarentena o sin cuarentena, quiero decir. Lo único que hace la cuarentena es retrasar los casos, pero esto va a suceder. Y no podemos estar 8 años con esto. No, bueno, entonces, frente a esta crisis, ¿qué está haciendo la provincia de Buenos Aires? Echar culpas. Y vos sabés que se reactivó esto de echarle la culpa a Cava. Mira, te doy una noticia. Rapidito, porque hoy estuve muy prolijo con el tiempo. El 25 de mayo, cuando ya no podían ocultar más lo que estaba pasando en Villa Azul, hubo una videoconferencia entre Máximo Kirchner, Mayra Mendoza, de Quilmes, Axel Kicillof y otros intendentes de la tercera sección. Ahí sacaron un comunicado que decía: los contagios que están sucediendo y sucederán en el AMBA no son independientes de la decisión unilateral de Larreta de abrir comercios. Esto se sigue trabajando, y es más, un grupo de legisladores le presentó a Larreta un plan para frenar la crisis en la Villa 31. ¿Por qué no se lo acercan a Axel Kicillof, que le va a venir muy bien? Muy bien. Ibas a hablar del tema de los ministerios, volver al tema de Ginés González García y al tema del Ministerio de Salud. Quedó solamente una información que tiene que ver con el primer caso de coronavirus en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó con eso? Es un chofer que aparentemente no tenía contacto con el ministro Goyán, pero sí con otros empleados. Hay 9 empleados aislados, es un caso leve, está aislado en su casa, pero obviamente esto se mezcló con los rumores por la salud de Ginés. ¿Y qué sabes? ¿Vos tenés información sobre cómo está Ginés ahora mismo en salud, Guadalupe? Bueno, hoy estuvo almorzando ahí en el Otamendi y lo más bien, estuvo acompañado. ¿Está consciente? Sí, está acompañado. En principio mañana sería dado de alta, pero bueno, obviamente todo... Ojalá que se recupere, de verdad. ¿Me aguantás con el video ese? ¿Dura mucho el video ese de qué es Ulloa violando la cuarentena? Es Ulloa y un grupo de amigos violando la cuarentena y gente muy ligada a Lázaro Báez y lo que pasó con Félix Croix. Atención porque lo denunciaron. Vamos a ver si tenemos tiempo de hacerlo. ¿Cómo no? Milei, vos decís que te escracharon. Sí, digamos, y de hecho... De nuevo, retomemos, perdón, porque estuve un poco desprolijo. Retomemos rápidamente lo que pasó. El tema es esto. Me acusaron de pedir un ATP. Eso es falso porque no lo piden los individuos, lo piden las empresas. Básicamente, la forma en la cual, digamos, la empresa financia el pago de los sueldos no es mi responsabilidad, por lo tanto, la acusación... Recibió un 50%, y eso no recibió. Dos sueldos mínimos, ¿sí? Y, digamos, lo otro que sucede, o sea, una persona muy cercana a Alberto Fernández, como es el caso de Leandro Santoro, que es el vocero no oficial, digamos, el día 17 de mayo, o sea, casi 10 días antes, escrachaba y amenazaba que no quería ver. Y esto es muy grave, digamos... En primer lugar, digo, yo agradezco a la empresa para la que trabajo que, dado que yo no fue algo que elegí y que si me lo hubieran dado a elegir no lo quería, te lo dio. Lo recompuso. ¿Sí? Digamos, hoy ya no está esa deuda y a mí no me va a pagar más un peso más el Estado. Está bueno. O sea, a la luz, digamos, devolvió la plata y no va a ser más. Y quiero decir algo más, Luis, por favor. Porque esto es muy grave, ¿sabes por qué? Porque este gobierno está trabajando en una aplicación, esa aplicación Cuidar, que te puede seguir por todos lados. ¿Y sabes por qué es grave? Porque en este gobierno, ¿sí?, hay gente que en los 70 era terrorista. Y con esa aplicación puedes saber dónde estás, dónde no estás, a dónde vas, y con eso te pueden robar, te pueden secuestrar, digamos, te pueden extorsionar. Por lo tanto, es de suma gravedad lo que está haciendo este gobierno, en especial porque dentro de este gobierno hay terroristas. Y no solo eso, si se escapó el dato que tenía que ir de la FIP, ANSES, que está protegido,
y se filtró. Y hace 10 días se lo sabía. Digamos, ¿vos te crees que no van a usar esa información para hacerle mucho daño a la gente? Espero que no. Los Haroldos vinos finos con Ángel, los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Rudy Ulloa, ex cadete, después se volvió grande, le dieron medios, le pusieron mucha pauta oficial en esos medios. Rudy Ulloa violó la cuarentena. ¿Es así, Hugo Machiavelli? Dale. Exactamente. En una fiesta, Luis, había 40 personas. No lo vas a poder creer, porque esto ocurrió ahora, este sábado. Fue transmitido, mirá, ahí lo tenés, varios de los amigos de Rudy Ulloa, muchos de ellos socios en distintas empresas, a Lázaro Báez, todos enriquecidos alrededor del kirchnerismo, se reunieron para festejar el cumpleaños de este señor, David Miguel, 34 años. ¿Qué pasó? Por supuesto los vecinos llamaron, intervino la justicia federal, no hay detenidos, pero sí... Ahí está. Ah, bueno, son un montón, ¿no? Ah. Lo transmitieron por Facebook. Quisieron borrarlo, ya se había viralizado. Y por supuesto ahí, ¿no? Los excesos, bueno, eso no importaría si no es que se estaban violando varios códigos de justamente la ley que impide este tipo de reuniones, por lo que sabemos, ¿no? El peligro de lo que significa las transmisiones. ¿Dónde está Rudy ahí? Perdón. Está sentado en una mesa, no lo tenés bailando, está sentado, pero salió claramente en parte de este video que duró como 8 minutos. Ahí lo ves, de blanco allá atrás, es Rudy Ulloa y varios de sus amigos en este cumpleaños que reunió a 40 personas, que fue transmitido en vivo. ¿Lo organizó Rudy, era el cumpleaños de Rudy Ulloa o no? No, de David Miguel, un amigo de Rudy Ulloa, y varios que aparecen en sociedades. Cuando entras a cruzar los nombres, aparecen sociedades y todas vinculadas al kirchnerismo. Gracias. A ver, Guadalupe, me dijiste que hubo... la lista de Horacio Berbisky que publicó, fue el mismo día que se lo digan. Espérame porque me hacen unos líos. Déjame procesar la información. Está Milei ahí con los ojos cerrados, abiertos. No sé si vamos a tener tiempo de decirlo, no me comprometo. Dale. Chicos, le tengo que entregar en tiempo y forma al gran Willy Cohen con su programa Somos Nosotros. Rápidamente, Guadalupe, contame. El mismo día que señalaba Milei que Leandro Santoro publicó esta amenaza por Twitter, Horacio Berbisky publicó en su portal una lista de 100 empresas que fugaron divisas, según sus términos, durante el gobierno de Macri. Las 100 de Macri la llaman. ¿Y qué tendría que ver una cosa con la otra? Hay un plan para acallar, por ejemplo, periodistas económicos, porque también está girando por las redacciones un listado de periodistas económicos que habrían comprado bonos y el gobierno le atribuye que ellos están presionando en los medios de comunicación para que se mejore la oferta a los bonistas porque ellos mismos tienen bonos. Milei, gracias. Los últimos 10 segundos. Cuidemos la libertad porque está en peligro. Y esta gente, con las ideas de personas como Vallejos, digamos, como Trota, digamos, como Moroni, nos quieren llevar no a Venezuela, directamente a Cuba. Bueno, ahí está Milei. Creo que hemos terminado en tiempo y forma. Gracias, Federico, gracias, Guada, gracias, Hugo Machiavelli. Mañana a las 9 de la noche haremos Mirá. Y acordate que el domingo cambiamos de horario. A las 20:30 la cornisa arranca el domingo. Más temprano, oscurece más temprano, vos te enterás antes y si no nos ponen en ninguna lista de no sé qué cosa, vamos a estar el domingo a las 20:30, 8:30 de la noche en la cornisa. Y el especial, ¿sabés a qué hora arranca? El especial coronavirus. A las 7 de la tarde, en vivo, el domingo, desde las 7 de la tarde, programón, especial coronavirus y después un programita, la cornisa. Chau, hasta mañana.